Buenos días, hermanos. Señor les bendiga. Dios les bendiga. Damos muchas gracias a Dios en esta mañana por esta oportunidad que nuevamente el Señor nos concede para estar acá y para hablar una vez más acerca de la voluntad de Dios. Como dijo nuestro hermano Alder hace unos domingos atrás, iniciamos más bien hablando acerca de un tema con respecto a lo que es la diferencia que hay entre ser varón y ser hombres. Dijimos para ese momento de que todo lo que estamos viendo suceder dentro de la iglesia cristiana evangélica, el alto índice de las mujeres asumiendo responsabilidades en el liderazgo y que de parte mía personal considero que no está mal, pero que no obstante siendo objetivo cuando miramos todo eso, hay algo que se pone de manifiesto con respecto a eso. Y cuando nosotros miramos la ausencia del varón, del hombre cristiano, la ausencia en el servicio y en la vida de la iglesia como tal, no cabe la duda de que simple y sencillamente estamos en presencia de la decadencia del varón dentro de la iglesia y de la fe cristiana. Hoy vamos a intentar con la ayuda del Señor continuar en todo esto, pero no les he dado la bienvenida, ¿verdad? ¿Verdad que no? Bueno, bienvenidos hermanos en esta mañana. Y a los que nos siguen de forma virtual también sean bienvenidos a este servicio en esta mañana. Y hoy hermanos vamos a abordar la responsabilidad del hombre cristiano desde la perspectiva de Dios. Hoy nos encontramos nosotros dentro de una serie de situaciones en la sociedad donde muchas palabras son y están siendo desvirtuadas de forma terrible. Por ejemplo, cuando hablamos del matrimonio, los que venimos de hace 30 años y resto, por lo menos en mi caso, que dicho sea de paso, en esta semana cumplí 33 años de matrimonio. Yo recuerdo que para esa época, 3 décadas atrás, hablar de matrimonio eran palabras gigantes. Cuando se hablaba de matrimonio, todavía hace 3 décadas atrás, cuando alguien hablaba de matrimonio, estaba hablando de algo gigantesco. Estaba hablando uno de algo sumamente enorme. Algo que exigía la plena consideración de aquellos que querían dar un paso hacia esa nueva vida, como la es el matrimonio. Hoy en día, con el pasar de los tiempos y con los nuevos pensamientos, las nuevas filosofías, las nuevas sensaciones dentro de la sociedad, hoy en día no cabe la menor duda que la palabra matrimonio es hablar como de un confite de menta que lo podemos encontrar en una pulpería o simplemente encontrar la envoltura en el caño de la calle. Esa es la forma en cómo la sociedad ha desvirtuado el concepto del matrimonio. Como usted y yo lo sabemos clara y perfectamente, todo el movimiento que se ha gestado en contra de la honrosa institución del matrimonio tal y cual Dios lo ha establecido. Hoy simplemente la unión de 2 personas del mismo sexo son catalogadas matrimonio, aunque la Biblia diga no, aunque la moral diga no, aunque la lógica, la razón y la biología digan no. Simple y sencillamente hoy el matrimonio entre personas del mismo sexo es eso, simplemente un matrimonio. Pero ha perdido el carácter, y la razón por la que ha perdido el carácter es porque han habido tanta influencia de pensamientos y de sentimientos en el corazón de la sociedad que hoy simple y sencillamente hemos permitido que eso aflore. Y como si fuera poco, hoy ya no es suficiente el matrimonio entre 2 personas, hoy ya están habiendo matrimonios entre 3 personas. Y uno dice, pero esto no me cabe en la mente. Bueno, ahorita no está como encontrando mucha cabida en nuestro pensamiento, pero estoy seguro que dentro de un tiempo se comenzará a ver normal. Y esa es la razón, ese es el punto del por qué se desvirtúan las cosas. Se desvirtúan cuando no nos apegamos a un diseño,
Se desvirtúan cuando no nos apegamos a una razón, a una lógica, a un entendimiento, y mucho menos, pues, o con más razón, perdón, se desvirtúan cuando no vamos precisamente al autor y creador de la vida como tal. Pero lo mismo sucede casualmente, bueno, casualmente no, pero ayer tuvimos un taller con todos los líderes y servidores de la iglesia y abordamos el tema del cristianismo y hablamos acerca de qué es ser cristiano. Y conocimos a través de la historia, y no hablo de 3 décadas atrás, hablo de siglos atrás de historia en la iglesia cristiana, cómo en algún momento esa palabra que hoy comúnmente llamamos cristiano se desvirtúa, de tal forma que ahora toda persona que está dentro de una congregación, dentro de un templo evangélico católico, para nosotros simplemente es cristiano. ¿Y por qué pasa esa forma o por qué la miramos así? Porque simple y sencillamente todos hemos entendido de que cristianos somos todos y punto. Y eso sucede cuando no conocemos la esencia, no conocemos la verdad, no conocemos el evangelio y no conocemos lo que las cartas de los apóstoles nos enseñan con respecto a qué es ser cristiano. Y dijimos que ser cristiano es una palabra gigantesca. No es una palabra común y corriente que cualquiera puede acuñar en su vida y autollamarse cristiano. No, no funciona así, no es así. Por ejemplo, el apóstol Pablo presenta la vida cristiana como algo sumamente extraordinario. El ser cristiano es algo excepcional. Es una obra milagrosa de Dios que no cualquiera la puede ostentar, sino a quien Dios le ha querido dar esa gracia. Pero ustedes se preguntarán, ¿y eso qué tiene que ver con el tema de hoy? Bueno, es que precisamente cuando hablamos de hombre estamos en la misma situación. ¿Por qué estamos en la misma situación? Porque hoy el término concepto de hombre se ha desvirtuado de tal forma que hoy simplemente con ponernos un pantalón, una camisa y, perdonando la expresión, unos calzoncillos, decimos soy hombre. Pero cuando vamos al texto y vamos a la óptica de Dios, encontramos que Dios mismo marca una gran diferencia entre ser un varón y ser un hombre. Varón simplemente determina que aquel ser que ha nacido de entre la sociedad humana es del sexo masculino, ese es un varón. Pero cuando hablamos de hombre, estamos hablando de aquel varón que se ha transformado en hombre a través del tiempo, porque ha tomado decisiones de crecer, de madurar, de aceptar responsabilidades y de vivir de acuerdo a un patrón, a una norma, a un diseño que previamente Dios estableció para aquel varón. Hablamos entonces de responsabilidad. Pero más aún cuando nosotros hablamos del varón cristiano, hablamos de usted, hablo de mí mismo, hablo de nosotros que hoy tenemos por la gracia de Dios el ser varones, pero cuando hablamos de hombre estamos hablando de palabras gigantescas. Pero hoy se ha desvirtuado de esa palabra hombre. Y de ahí entonces que en virtud de esos pensamientos y de esa forma en cómo concebimos la hombría, es que dentro de los hogares, lejos de edificar nuestras casas, comenzamos a desquebrajarlas. Porque de repente nos imponemos, porque decimos el hombre es cabeza del hogar y los hombres decimos amén. Encontramos a Pablo en Efesios capítulo 5 hablando con respecto a esto y lo dice Pablo: las mujeres sométanse a sus maridos, y los hombres pegamos un brinco y decimos amén, gloria a Dios, y las mujeres se rebelan contra eso. Pero todo eso pasa cuando sencillamente no tenemos claridad con respecto a lo que Dios quiere y está pidiendo de nosotros. Después de haber expuesto el primer tema aquella ocasión, voy a tomarme la libertad de decir lo siguiente, y lo haré porque simple y sencillamente no sé quién es, no dejó su nombre, no dejó su dirección, no dejó número de teléfono, solamente me dejó por ahí una nota diciendo lo siguiente: ahora sé por qué mi hogar se destruyó. Ahora entiendo por qué mis hijos no quieren nada con Dios. Y es que no tuve a un hombre dentro de mi casa, sino a un varón. Por supuesto,
Yo no voy a dar legalidad a eso porque desconozco el tema, pudieron haber muchas causales en el asunto, pero valga en este momento solamente esa nota para poder decir en esta mañana que cuando como hombres no cumplimos con el diseño divino, quienes van a pagar las consecuencias a corto, mediano o largo plazo, precisamente va a ser nuestra familia. Va a ser la esposa, madre de nuestros hijos, o van a ser nuestros propios hijos o nuestras próximas generaciones quien van a tener que pagar el precio por no haber sido hombres en la vida. Pero sin más ni más, vamos por favor a nuestro pasaje o texto de referencia, y para este fin vamos a ir al libro del Génesis capítulo 1, verso 26 y verso 27. Por supuesto, creo que todos nosotros conocemos claramente esta escritura. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es interesante que como punto de partida Dios dijo: hagamos al hombre, porque cuando Dios crea a ese ser masculino, lo crea con la capacidad, la madurez, la potencia de poder asumir el reto y el desafío que Dios pondría delante de él. Pero en ese mismo texto encontramos que al final del texto 26 dice: y creó Dios al hombre varón y hembra, diciendo este hombre es masculino. Pero recordemos que hay una diferencia entre las dos cosas. Entonces lo primero que nosotros encontramos en esta expresión de las Escrituras es que la primera responsabilidad que Dios le va a asignar a aquel hombre que Él ha creado es la responsabilidad de liderar. El hombre en primera instancia que Dios ha creado, y lo que Dios espera de nosotros, y la razón por la que Dios también nos ha creado masculinos para ser hombres, es que seamos líderes, que aprendamos a liderar. Porque esta es la primera asignación que nosotros encontramos en las Escrituras, y es que el hombre ha de convertirse en un líder. Es el líder de la esposa, es el líder de los hijos, es el líder de la familia, y debe de ser líder dentro del ámbito cristiano, hablando de la comunidad cristiana. Es alguien que debe de destacarse en su hombría con aquella potencia que Dios le ha dado, aquella capacidad para poder liderar. Debo de decir que no hay nada más feo en la vida de un hombre que cuando es la mujer la que lleva las riendas en la casa y no es el varón. Y por supuesto no estoy en contra de que no estoy diciendo de que la mujer queda relegada atrás, queda desplazada en sus funciones, no. Porque hoy en día, hermanos, y una de las cosas que vamos a intentar establecer es que simple y sencillamente cuando Dios establece esta responsabilidad al hombre es para darle un rol, darle una función al hombre, pero que dentro del concepto de la casa, la familia, el hogar cristiano, cada uno obtiene una asignación establecida por Dios. El hombre tiene roles que cumplir de acuerdo a la voluntad de Dios. La esposa tiene roles que cumplir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y los hijos también que viven dentro del hogar cristiano tienen roles asignados no por la sociedad, sino por Dios mismo, quien ha creado y ha instituido el hogar, la familia cristiana. Para que todo pueda funcionar cabalmente, para que podamos construir familias que de verdad podamos glorificar a Dios y donde podamos vivir la experiencia de la bendición y de la gloria de Dios dentro de un hogar cristiano, se hace indispensable que cada uno cumpla sus roles.
Cuando el hombre cumple su rol y la mujer, la esposa, la madre no cumple su rol, de seguro esa casa se va a fraccionar. Cuando el padre y la madre cumplen sus roles y el hijo no cumple su rol, de seguro esa casa se va a fraccionar, se va a quebrar tarde que temprano. Porque para que las cosas funcionen cabal y perfectamente de acuerdo a la voluntad de Dios, cada uno debe de asumir su propia responsabilidad. En este sentido, entonces, dijimos que el hombre, la primera asignación que tiene desde la óptica divina, desde la óptica de Dios mismo, es que el hombre ha sido establecido para liderar. Y vamos a hablar un poquito de esa palabra liderar, porque creo que de igual manera esta palabra ha sufrido mucha deformación, porque muchas veces suponemos que como hombre, y claro, yo voy a liderar dentro de la casa, pero el liderazgo que comienzo a hacer no es un liderazgo de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que es un liderazgo estructurado, creado, establecido desde mi egocentrismo, de mi vanidad, de mi orgullo, de mi machismo, y eso no es un liderazgo de acuerdo a la voluntad de Dios. Podría ser una dictadura de repente, pero no un liderazgo desde la perspectiva de Dios. El liderazgo propuesto por Dios para el hombre en cuanto a su responsabilidad es que, número uno, lo que todo hombre debe de entender, aparte de comprender de que he sido puesto y soy este hombre en este momento para liderar, es que el liderazgo no es exigencia. Cuando hablamos de liderazgo no estamos hablando de imponer nuestros pensamientos, de imponer nuestros criterios, nuestros caprichos, como a veces suele suceder dentro del hogar cristiano, donde el hombre empoderado en el machismo, en la arrogancia, la soberbia y no en el temor de Dios, dice: en esta casa se hace lo que yo digo y punto, porque soy el hombre. Y eso no es liderar. Eso es dictadura, que es sumamente distinto al liderazgo que Dios propone. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, estamos hablando de influencia. El líder cristiano, hablando del hombre dentro de la familia, es influencia y debe de ser influencia. El hombre cristiano debe de influir profundamente en la vida de su esposa. El hombre cristiano, el hombre que se autollama y proclama cristiano, debe de ser capaz de influir no solamente en la vida de la esposa, sino influir positivamente en la vida de sus hijos. Esa influencia, liderazgo propuesto por Dios, es influencia. Y esto, por supuesto, ya nos da la idea de que no tiene que ver con una obligación. No es la obligación de la mujer someterse al esposo si el esposo no está haciendo una correcta influencia a la vida de su esposa, a la vida de sus hijos y a la vida del hogar. No solamente cuando hablamos de liderazgo, del hombre en su responsabilidad de liderazgo, que debe de comprender, por supuesto, que soy influencia y debo de influir. Debemos de influir, y cuando hablamos de influir, estamos hablando de que somos inspiración al corazón de esa mujer, somos inspiración al corazón de esos hijos, somos inspiración al corazón de esa familia. Y cuando hablamos del hombre como liderando dentro de una iglesia, el hombre cristiano debe de sobresalir en la congregación cristiana y debe de ser buena influencia en la comunidad cristiana. Cuando no es así, estamos fuera del programa de Dios. Cuando no es así, estamos rompiendo y desvirtuando la idea original por la cual Dios me ha dado el privilegio de ser no solo varón, sino construirme como un hombre. Entonces es el hombre quien debe de influir, es el hombre que debe de inspirar, es el hombre que debe de motivar, es el hombre el que debe de oxigenar el corazón de esa mujer, el corazón de esos hijos. Es el hombre el que va por delante de la familia, es el hombre el que va por delante de la iglesia. Ese es el hombre cristiano. La pregunta, por supuesto, a la que hoy nos veríamos obligados, hermanos, en esta mañana es preguntar si eso es lo que yo estoy haciendo.
Porque me parece a mí, por los años que tenemos en esto, y después de tratar y a veces no tratar, sino que a veces con el don de la sospecha, sospechar de repente, mirando a una mujer, mirando a los hijos, nos damos cuenta de que en esa familia donde hay un hombre cristiano, a ese hombre le falta liderar como un verdadero hombre en su casa. Porque como dije en la primera presentación, y tal vez no le gustó mucho a las mujeres, pero la mujer fue creada con necesidades bien definidas por Dios. Y la mujer tiene la necesidad de sentirse segura. La mujer tiene la necesidad de sentirse protegida. Y la razón básica, elemental en la mayoría de los casos por qué una mujer busca unir su vida con un hombre es que va en busca de protección y seguridad. Porque son las necesidades básicas con que Dios creó a una mujer. Pero por supuesto que también Dios creó al hombre, creó al varón para que fuese hombre y fuese capaz a través de su liderazgo de proporcionar a esa mujer la seguridad, la confianza, la estabilidad. Por eso está ahí, por eso yo estoy ahí, para producir eso en el corazón de mi esposa, en el corazón de los hijos y en la vida de la iglesia. Estamos por eso, para generar, para ser las personas que propician ese estado de confianza, de seguridad. Porque cuando eso se genera dentro de la casa, dentro del hogar cristiano, la familia se desarrolla saludablemente. La mujer no cae en depresión. La mujer se libra de la angustia, de la ansiedad y de muchos males más que atacan la vida de una mujer y la vida de los hijos cuando tienen un hombre que se sabe que es el líder, el alfa de la familia. Pero entiendas el término alfa no como aquel hombre machista que lo único que sabe hacer bien es gritar. Cuando hablamos de liderazgo que es influencia, hablamos por supuesto que si vamos a hacer influencia no lo vamos a hacer desde el punto de la autoridad mal usada que Dios nos ha concedido. Dios ha dotado a cada hombre de autoridad, por supuesto, pero esa autoridad debe de saberse usar correctamente dentro de ese liderazgo que es influencia. Y si vamos a influenciar correctamente el corazón de quienes nos rodean a nosotros, no solamente desde el hogar cristiano, sino en la iglesia, debemos de considerar que lo haremos a través del ejemplo. Muchos de nosotros los hombres queremos liderar y gobernar nuestras casas desde el punto donde yo mando y no desde la perspectiva del ejemplo. Decimos a los hijos, no griten, y soy el primero en casa que grito. Decimos a los hijos de repente, tienen que ir a la iglesia, pero el hombre cristiano no quiere ir a la iglesia, pero quiere exigir a sus hijos a ir a la iglesia. Error garrafal. Porque el liderazgo, como Dios lo propone, no es aquel liderazgo, como repito, autoritario, donde decimos vaya porque yo lo digo, sino aquel liderazgo donde decimos síganme porque yo lo estoy haciendo. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, levántenme la mano si vamos bien. Si voy muy rápido me dicen, yo bajo la intensidad. El liderazgo propuesto por Dios es influencia, pero esa influencia se ejerce desde la óptica del ejemplo, desde la perspectiva del ejemplo, donde soy ejemplo en casa de la vida cristiana. Soy ejemplo de un hombre que ora. Soy ejemplo de un hombre que escudriña. Soy ejemplo de un hombre que vive y sirve a Dios. Somos ejemplo, somos influencia. No hay nada más horrible que cuando a uno se le pide, o cuando una autoridad sobre uno le pide que haga algo, que aquella persona ni en sombra ni en sueño lo hace. ¿Verdad que es? ¿Da cólera? Vamos a limpiar la iglesia y el menos que está ahí es el pastor. Porque es que el pastor, como tiene cierta investidura, no puede ya tocar la escoba.
Debe de estar en la oficina porque es el lugar sagrado del pastor. Tontería. Cuando convocamos a limpieza dentro de la iglesia, el primero que ha de estar presente con sus guantes y sus botas puestas debe de ser el pastor, debe de ser el líder. ¿Por qué? Porque el liderazgo es influencia, pero esa influencia se ejerce desde el ejemplo. No desde el autoritarismo diciendo lo hacen porque yo digo. Entonces el hombre cristiano debe de comprender que en primera instancia Dios lo llamó para liderar. En segundo, debe entender que el liderazgo es influencia, no es exigencia, es influir, es motivar, pero esa influencia se ejerce desde la óptica o desde la perspectiva del ejemplo. Así de que el hombre en este sentido es alguien que siempre está marcando la pauta dentro y en la vida de aquellos que le rodean. ¿Por qué? Porque es hombre. El varón no puede hacerlo porque el varón es inmaduro, el varón es inestable. Por más hombre que se considere, no lo es, tan solamente es un varón, que eso significa que se determina masculino por los órganos genitales que tiene. Eso es nada más. Un varón no tiene la capacidad de liderar. Un varón no tiene la capacidad de influir positivamente. Un varón no tiene la capacidad de ser ejemplo. Solamente el hombre, el que ha alcanzado madurez, el que se ha determinado a aceptar el reto, el desafío que Dios le ha puesto por delante, al haber nacido por la gracia de Dios siendo un varón. ¿Cuántos hombres habremos hoy acá? ¿Cuántos hombres habremos acá hoy? Entonces, en cuanto a esto, debemos de considerar que para que exista, por supuesto, un buen liderazgo de los hombres, para que exista una buena influencia de ese hombre en la familia, en la vida de la iglesia, para que exista un buen ejemplo de ese hombre dentro de la vida familiar y la vida de la iglesia, eso va a depender del grado de relación que ese hombre líder tenga con su hacedor. El nivel de liderazgo que tengamos en casa, el nivel de liderazgo que desarrollemos dentro de la comunidad cristiana, va a ser el reflejo de cuán profunda es la relación de ese hombre con Dios. Porque todo se liga a Dios, todo nace en Dios, todo se desprende en Dios, todo está conectado con el creador de ese varón. Por eso encontramos en el verso 26 Dios diciendo, y Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero esa autoridad y esa capacidad de liderazgo está sujeta a la misma presencia de Dios. Dicho en palabras sencillas, ningún hombre, ningún varón, tendrá la posibilidad de hacer un liderazgo correcto si no es capaz de sostener una relación sana con Dios. Y en este sentido, su esposa, hermano, tus hijos, hermano, tus nietos, hermano, varón o hombre en esta mañana, saben y conocen del nivel de tu relación con Dios. ¿Por qué digo lo saben? Porque ellos son los que viven con usted. Ellos son los que despiertan con usted, ¿no es cierto? Esa esposa con la que te acuestas y despiertas, ella sabe cuál es el nivel de tu relación con Dios. Y por más que digamos en esta mañana, esto es algo muy personal, muy íntimo de mi corazón con Dios, mentiras. En la casa todos sabemos el nivel de relación que tenemos con Dios. ¿Por qué? Porque todo lo estamos viendo día a día. ¿No es cierto? ¿Quiénes son los que mejor le conocen a usted? ¿Quiénes son los que mejor le conocen? Si usted quiere pedir una referencia mía, no se la pida al concilio. Siente a mi esposa, siente a mis hijos y si quiere a mis nietos, y ellos les darán una referencia de quién soy.
Hoy estoy vestido, hoy estoy de corbata, tal vez un poco elegante, digo yo, no, tal vez pueda ser, pero usted solamente está escuchando a un hombre hablar. Quienes conocen cómo vive ese hombre es los que están en casa. Ellos son los que pueden dar testimonio de nosotros. Por eso se hace difícil y se torna imposible a veces querer liderar, querer dirigir una casa, querer hacer un buen liderazgo en casa, un buen liderazgo en la familia. Se torna difícil porque los primeros oponentes que encontramos a nuestra función, a nuestro liderazgo, es en casa. ¿Por qué? Porque ellos saben que yo no tengo relación con Dios. Ellos me ven el día a día. Ellos saben si yo oro o no oro. Ellos saben si yo escudriño o no escudriño. Ellos saben todo de mí. Ellos lo conocen. ¿No es cierto? Entonces, en este sentido, hermanos, es sumamente importante que podamos considerar que para hacer un liderazgo correcto, esto se va a dar en virtud de la relación que tengamos con Dios como hombres. Nadie puede ejercer un liderazgo correcto si no está en una relación correcta con Dios. De tal forma que el hombre en relación con Dios son influencia, son ejemplo, son fortaleza a la vida de aquellos que están por debajo de esa relación que existe. La familia, la iglesia. ¿Cómo sabemos que no hay una correcta relación de los hombres en la actualidad? Lo conocemos por la ausencia de liderazgo en casa y por la ausencia de liderazgo en la vida de la comunidad cristiana llamada iglesia. Sabemos que no hay una relación correcta. Y de repente alguien podrá estar pensando, entonces ¿se precisa, hermanos, tener un cargo en la iglesia? Por supuesto que no. Pero déjeme decirle que cuando hay un hombre conectado correctamente con Dios, la familia será el primer reflejo de esa gloria que ese hombre está recibiendo, y esa gloria que está sobre esa casa se traslada a la vida de la iglesia, a la comunidad cristiana. Y se mira que algo está pasando. Hay un hombre que está haciendo las cosas como debe delante del Señor. Y cuando no es así, pues vemos también lo contrario. Miramos a los hijos desorbitados. Miramos a los hijos sin proyección en su vida. Miramos a los hijos que no saben para dónde van, no saben quiénes son. Y peor aún, miramos a la mujer angustiada, suplicando oración por la vida de aquel hombre que, lejos de ser seguridad, lejos de ser paz, es angustia y tormento a la vida de esa esposa y de la familia. Y hablo de hombres cristianos. Ahí notamos la ausencia de liderazgo. Pero permítame en esta mañana mencionar algunas cosas que creo que son válidas e importantes que el hombre tenga muy presente en su vida. Y es que el hombre no solamente debe de ser influencia, el hombre no solamente debe de ser ejemplo, el hombre debe de ocuparse personalmente en esto. Cuán desagradable es escuchar a muchos maridos cristianos: mi amor, va a la iglesia y ora por mí, por favor. Dígale a la iglesia que oren por mí. No estoy diciendo que no necesitemos oración, pero el hombre que es hombre, que ha pasado de varón a hombre y que ha madurado en Cristo, no está en dependencia de que alguien ore. Es alguien que ha aprendido a librar sus propias batallas, alguien que se ha ocupado de sí mismo. Se ha desarrollado en su fe en Dios, se ocupa, se atiende a sí mismo. Miren qué tragedia la que hay a veces en casa. Y aunque usted no lo crea, es una de las razones por las cuales hay a veces tantos pleitos en las familias cristianas. El hombre llega a casa, tal vez la esposa anda haciendo alguna labor, anda haciendo alguna diligencia, anda, qué sé yo, en la escuela, el colegio, como sea. Y cuando la mujer llega, el hombre se le alza diciéndole: ¿y dónde está usted?
porque yo no he comido. ¿Y usted no tiene manos? ¿Aló? ¿Usted no tiene manos? ¿No tiene deditos? Para agarrar el cucharón, el plato, echarse arroz, meterlo al microondas y ponerle los 3 minutos y sale la comida lista. ¿Usted no tiene manos? Pero es que yo vengo de trabajar, entonces tu esposa es vaga porque está en casa. ¿Qué piensa usted? Porque siempre decimos es que yo vengo de trabajar y tu esposa que ha pasado tal vez todo el santo día lidiando con los hijos que usted ha engendrado, atendiendo no solamente a los hijos, las cosas de la casa, a menos de que sea una esposa que se levanta a las 10 de la mañana, a la 1 de la tarde, qué sé yo, de repente se está bañando, a las 4 está viendo la novela. Claro, es una perfecta vaga, por supuesto que sí. Pero creo que ninguna de ustedes lo es. Bueno, eso es lo que yo quiero creer. No son capaces de atenderse, pero el hombre debe de atenderse. Y debe de atenderse en las siguientes cosas rápidamente. Número 1, el hombre cristiano debe de atenderse en conocer la voluntad de Dios para él. Miren que es interesante, porque cuando Dios le asigna esta labor al hombre, lo primero que le va a dar al hombre es la instrucción de cómo vivir. Y la razón por la que Dios le da la forma en cómo el hombre debe de vivir dentro de esa relación con Dios es porque Dios está claro que para que ese hombre que Él ha creado funcione correctamente en la vida, va a depender de conocer claramente la voluntad de Dios. De tal forma entonces que es imposible para un hombre cristiano querer hacer las cosas bien si desconoce la voluntad de Dios. Y para conocer la voluntad de Dios, usted y yo como hombre precisamos ser enseñados en y por la palabra de Dios. Necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. De otra forma, no nos queda más que vivir a puro instinto, salvajemente, y querer hacer las cosas de una forma instintiva y no de una forma consciente y correcta. Porque para conocer la voluntad de Dios precisamos de conocer lo que Dios ha dicho. Y solamente dentro de esa óptica es cuando podemos hacer las cosas de la forma correcta. Debemos de ocuparnos, por lo tanto, hermano, no solamente de tener esa vida de devoción hacia la palabra de Dios, sino de tener devoción hacia la vida de oración. Es triste cuando tenemos tantos hombres en la comunidad cristiana y siempre son las mujeres de rodillas y los hombres, quién sabe dónde están. Es triste. Y espero que con esta expresión las mujeres no vayan a decir, si el pastor se siente triste de vernos allá nosotros, entonces no volvemos. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que la tristeza es por causa de los hombres, no por causa de las mujeres que vienen. Y claro, por supuesto, yo sé de que no me estoy refiriendo a un día entre semana donde todos están laborando, pero hablo de aquellos tiempos donde usted y yo sabemos que podemos estar, pero no queremos estar. Porque no lo consideramos necesario en nuestra vida. Pero si un hombre ha de querer hacer un liderazgo correcto en su familia, en su entorno y en la vida de la iglesia, debe de ocuparse con devoción en las Sagradas Escrituras, debe de ocuparse con devoción en la oración, debe de ocuparse diligentemente en esto, porque esto le va a proporcionar la ayuda para poder hacer bien las cosas. ¿Qué gana un hombre haciendo bien las cosas? Le voy a decir qué es lo que usted va a ganar. Usted va a ganar lo que el rey David claramente enseñó o expresó en el Salmo capítulo 1, verso 1, verso 2 y verso 3 del libro de los Salmos capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche.
Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. No así los malos, verso 4, que no prosperarán, dice el rey David. Y es interesante porque esta es una promesa de Dios para todo hombre que encuentra en la ley de Dios su delicia y que medita, reflexiona en la ley de Dios de día y de noche. Este, dice el rey David, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Hombre, usted y yo tenemos una gran responsabilidad. Dios nos llamó para ser líderes, liderar dentro del hogar y dentro de la comunidad cristiana. La elección es suya y la elección, por supuesto, es mía. O soy varón o soy hombre. Yo determino qué quiero ser. Que Dios los bendiga y nos ayude a todos. No sin antes decir, qué triste es cuando una mujer cristiana tiene que estar excusando a su marido cristiano, porque sabe que no vive de acuerdo a lo que Dios quiere. Y a veces las mujeres, las esposas, tratan al máximo de justificar. Pero hermana, lo que está a la vista, está a la vista. Que Dios les bendiga. Pónganse de pie, por favor, en esta mañana.